Les damos la bienvenida al podcast Miradas sobre América Latina, coordinado por Elodie Bram y yo, Juan Olmeda, del Colegio de México. Y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre el fenómeno de la ultraderecha en América Latina en perspectiva comparada y también transnacionalizada. Para esto invitamos al colega Cristóbal Rovira, quien es profesor titular del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha. Su principal área de investigación es el populismo y la política comparada, y actualmente también tiene un interés particular en estudiar la ultraderecha en América Latina. Entonces pensamos que es la persona ideal para responder a nuestras preguntas sobre este tema. Y vamos a iniciar con la primera. En tu opinión, Cristóbal, ¿cuáles son los principales grupos y líderes de extrema derecha en América Latina? Bueno, comienzo agradeciendo a Juan y Elodie por la invitación y vamos entonces a la primera pregunta que guarda relación con cuáles son los grupos y líderes de la extrema derecha en nuestra región. Aquí yo creo que lo primero es hacer quizás muy brevemente una reflexión conceptual de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de extrema derecha, ultraderecha, de derechas. Y en general la literatura académica viene más bien del continente europeo, que es donde primero se empezaron a desarrollar partidos populistas de extrema derecha, sobre todo en la década del 70 y de los 80, y ese andamiaje conceptual actualmente lo que muchos hacen es traerlo a nuestra propia región. Y yo creo que cuando hacemos eso es importante especificar qué es lo que estamos entendiendo. La literatura académica lo que hace primero que nada es una distinción entre dos actores de derecha, que es lo que llamamos la derecha convencional versus la ultraderecha. La diferencia trascendental entre ambos actores son fundamentalmente dos. La primera es que los actores de derecha convencional van a defender ideas y posturas de derecha, pero de manera relativamente moderada, y los que son de ultraderecha defienden ideas de derecha, pero con mucha mayor radicalidad. Y el segundo criterio que me parece tanto más importante que el anterior es la relación con el sistema democrático. Lo propio de los actores de la derecha convencional es que respetan las reglas del juego de la democracia liberal, y lo propio de la ultraderecha es que se opone o que atenta contra determinados pilares de la derecha liberal. Habiendo dicho eso, generalmente al interior de la ultraderecha distinguimos en dos familias, por así decirlo. Uno que es en Europa lo que se llama la derecha populista radical y otra que se llama la derecha extrema. La derecha populista radical son actores que se presentan a sí mismos como democráticos, pero que sabemos que en la práctica atentan contra determinados pilares del sistema de la democracia liberal. Marine Le Pen en Francia, por dar un ejemplo, sería un ejemplo que Elodie seguramente conoce bastante bien. En cambio, los actores de la extrema derecha son partidos y líderes políticos que se definen a sí mismos en contra del sistema democrático. Un grupo fascista, como podría ser el Partido Amanecer Dorado en Grecia, es claramente de extrema derecha porque dicen de que si ellos ganan las elecciones lo que quieren hacer es destruir el sistema democrático. Hago esta breve introducción, ¿por qué? Porque lo que sabemos en general es que lo que ha venido creciendo en el mundo en el último tiempo son los actores de la derecha populista radical que se presentan a sí mismos como democráticos, aun cuando sabemos que atentan contra determinados pilares del sistema democrático. Si hacemos viajar estos conceptos a América Latina, yo diría que viajan, pero con ciertas complejidades. Les pongo el ejemplo de Jair Bolsonaro en Brasil, que obviamente nosotros vamos a decir no es derecha convencional. ¿Pero es Bolsonaro un actor de derecha populista radical o es Bolsonaro un actor de derecha extrema? Y quienes conocen bien el caso brasileño nos van a decir que depende del momento político. Cuando uno escucha lo que ha sucedido en Brasil últimamente y sabemos que él estuvo involucrado en un intento de golpe de Estado, lo que diríamos es que claramente es antidemocrático y es de derecha extrema. Pero mientras estuvo en el gobierno por muchos momentos se presentaba a sí mismo como un actor nominalmente democrático. Por lo tanto, y con esto ya me voy de lleno a la respuesta, yo creo que en América Latina tenemos que ser cuidadosos con cómo utilizamos estos conceptos y por lo mismo yo prefiero hablar de ultraderecha, porque volviendo al caso de Bolsonaro, yo creo que él es las dos cosas.
él es derecha populista radical a veces y a veces es derecha extrema. Y por lo mismo que creo que el concepto de ultraderecha engloba mejor lo que sucede en nuestro continente, y ahí vamos a encontrar muchos distintos actores, los cuales son los más conocidos claramente de quienes han llegado al poder ejecutivo, que sería Jair Bolsonaro en Brasil, el caso de Javier Milei en Argentina y obviamente el de Bukele en El Salvador, y hay otros casos que seguramente vamos a conversar más adelante que son menos conocidos porque son actores que están en la oposición y que no han logrado conquistar el poder ejecutivo. Muchas gracias, Cristóbal, por esta respuesta. Mencionaste ya varios ejemplos a lo largo del mundo, y una de las cuestiones que vemos también hoy en día son vínculos que existen entre estos líderes, entre estos movimientos en diferentes regiones, en diferentes países. A partir de esto, ¿es posible hablar de la existencia de una derecha o ultraderecha, mejor dicho, transnacionalizada? ¿Qué nos dirías, Alberto? Yo me atrevería a decir de que cada vez es más posible decir esto. Si nosotros tuviésemos esta conversación hace un par de años atrás, yo quizás hubiese sido un poco más escéptico, porque lo que uno notaba era actores de ultraderecha que estaban operando en determinados contextos nacionales, pero que no necesariamente tenían vasos comunicantes entre ellos. Y lo que estamos viendo hoy en día es que estos actores operan en red, vale decir, tienen encuentros físicos donde se ven las caras los unos a los otros, donde comparten ideas, donde comparten estrategias, donde comparten programas políticos, y sabemos también que hay determinados actores que son claves para vincular a estos distintos partidos y líderes que están operando efectivamente en lugares muy diversos. Estamos pensando en Orbán en Hungría, que es muy diferente, pese a las similitudes, como podría ser Santiago Abascal de Vox en España, por dar un ejemplo, como podría ser el caso de Johannes Kaiser en Chile, podría ser alguien como Eduardo Verástegui en México. Y lo que vemos es que aun cuando todos estos actores son diferentes y operan en sus propias redes locales, hay un sustento transnacional a través del cual ellos se conectan. Y por lo mismo es que, volviendo a la pregunta, yo me atrevería a decir de que existe algo así como esta ultraderecha transnacionalizada, pero no tenemos que olvidar, y esto lo vinculo con el inicio de nuestra conversación, de que existe una variedad entre estos actores. Aun cuando todos ellos sean de ultraderecha, son actores de ultraderecha que cada uno pone acentos diferentes en cuáles son sus agendas programáticas. La metáfora que yo siempre utilizo es que más que hermanos o hermanas, estamos hablando de primas o de primos. Y si uno va a una fiesta donde hay muchos primos y primos, vamos a ver semejanzas, pero vamos a ver algunas diferencias. Claro. Acabas de mencionar otros ejemplos o casos de ultraderecha en América Latina con Chile y México. ¿Y habría otros ejemplos, en tu opinión, para entender? Porque es verdad que la mediatización es sesgada, ¿no? Hay personas que vemos mucho más, de manera más frecuente que otras. Entonces, si nos podrías dar una perspectiva un poco más completa sobre el panorama regional. Es una muy buena pregunta porque yo creo que tanto nosotros desde la academia como los medios generalmente se focalizan en aquellos actores que son los más visibles, que son los que logran ganar las elecciones. Y por lo mismo es que cuando hablamos de la ultraderecha en América Latina, vemos Milei, vemos Bukele y vemos Bolsonaro, que son los actores que han logrado conquistar el poder ejecutivo. En el caso de Bukele incluso ha logrado salir reelecto. Pero hay varios otros actores que quizás son menos visibles porque al día de hoy no han alcanzado tanto poder, y menciono aquí algunos ejemplos. En el caso de Perú, por dar un ejemplo, el alcalde de Lima es Rafael López Aliaga, que es un actor político que ya existía desde antes, pero quien se apropia de un partido político y hace girar ese partido político hacia la ultraderecha, con una agenda muy conservadora en las temáticas morales y muy fuerte con este discurso de que existe algo así como un marxismo cultural que atenta contra los valores clásicos católicos y religiosos, ¿no? Si es que nos vamos a mi propio país, en el caso de Chile, tenemos a José Antonio Kast, quien crea un partido que se llama el Partido Republicano, que se posiciona a la derecha de la derecha convencional. Este año vamos a tener elecciones en Chile y lo que estamos viendo es que empiezan a aparecer actores que, dicho sea de paso, sucede en muchos otros contextos. Aparecen actores que están a la derecha de esa ultraderecha que se ha posicionado. Les hablaba del Partido Republicano y de José Antonio Kast, y ahora hay un nuevo actor que se llama Johannes Kaiser, que crea un nuevo partido político y que se define más a la derecha que José Antonio Kast. Similar, por ejemplo, lo que sabemos en Francia, que Jean-Marie Le Pen, por dar un ejemplo, construye su partido de derecha, en realidad se apropia del partido del padre, hace un cambio y aparece un nuevo actor que está más a la derecha de Jean-Marie Le Pen. Por eso es que les hablaba esta idea de que hay competencias también entre ellos. Y por último, cierro con un caso que
académicamente me parece muy interesante, ustedes seguramente lo conocen más, que es el de México, que es de los pocos países en América Latina que hasta el día de hoy no hemos visto que surjan líderes de ultraderecha que sean competitivos electoralmente. Eduardo Verástegui, ustedes seguramente saben, trató de reunir la cantidad de firmas y no lo logró en absoluto, y es un país donde hasta ahora, insisto, el hasta ahora, vemos de que no hay ascenso de la ultraderecha, y por lo mismo yo creo que es un caso académicamente muy interesante de conversar, y seguramente vamos a necesitar más investigaciones al respecto para tratar de comprender por qué México se diferencia hasta el día de hoy de otros países de América Latina. Bueno, muy interesante varias de las cuestiones que introducen. Quizá me gustaría volver a algo que mencionabas antes cuando hablábamos de los diferentes ejemplos, y es esta cuestión de que tú decías que tienen cada uno énfasis diferentes en diferentes cosas, digamos, ¿no? Ahora, asumiendo esas diferencias, ¿cuáles podríamos decir que son los elementos comunes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que podamos pensar en estos liderazgos, en estos movimientos como representaciones de la ultraderecha? A ver, aquí, si volvemos al andamiaje conceptual de que yo les estaba conversando, no olvidemos que tienen que haber dos requisitos mínimos para que cualquiera de estos primos o primas forman parte de la familia, ¿no? El primer requisito que yo les conversaba es que tienen que defender ideas de derecha, pero que esas ideas de derecha tienen que ser muy radicales, tienen que estar muy a la derecha en términos de sus posiciones programáticas. Por dar un ejemplo en temas morales, ¿qué es lo que uno esperaría de un partido de derecha en general? Que sea conservador. Pero ¿qué es lo que yo esperaría de un partido de derecha convencional? Es que le ponga límites a cuán conservador va a ser. Por dar un ejemplo, pensemos en temas como el matrimonio igualitario. Y lo que yo esperaría es que un partido conservador eventualmente tenga facciones que están a favor y en contra, y dependiendo del momento político se posicione más hacia acá o más hacia allá, pero en determinados márgenes. ¿Qué es lo que esperaríamos de un partido de ultraderecha? Que sea mucho más conservador que las posiciones de una derecha convencional. Pero el segundo criterio que les decía es muy relevante, y es que son actores que van a atacar el sistema democrático de manera indirecta, la derecha populista radical, o de manera directa, como es la derecha extrema. Si es que pensamos en este universo de casos que estábamos hablando, Bolsonaro, Milei, José Antonio Kast, Bukele, Rafael López Aliaga, etcétera, van a compartir estos dos criterios que yo les conversaba, y por lo tanto los vamos a categorizar de ultraderecha. Sin embargo, si yo empiezo a hacer un zoom en estos actores y cuáles son sus agendas programáticas, cuáles son los temas que defienden, aquí lo que vamos a encontrar nuevamente es áreas donde se diferencian y áreas donde se asemejan. ¿En qué es lo que se asemejan? Me atrevería a decir yo, todos los actores de ultraderecha en América Latina, aparte de la cuestión de defender posturas muy de derecha, como les decía, y atentar contra el sistema democrático, hay dos cuestiones programáticas que los unen. La primera de ellas es que todos ellos son muy conservadores en las posturas morales. Esto es algo que comparte Milei, Bolsonaro, Bukele, Kast. Todos ellos van a ser contra el aborto, contra el matrimonio igualitario de manera muy radical. Y en segundo lugar, la cuestión de seguridad ciudadana. En ese tipo de dimensión, claramente lo que ellos van a hacer es radicar esa política pública, radicalizarla, incluso si es que pasa a llevar determinados derechos humanos. Bukele es el mejor ejemplo de esto. Pero en otras áreas ellos se diferencian un poco. La gran mayoría de los actores de ultraderecha en América Latina tienden a ser neoliberales, a tomar posturas muy a favor del libre mercado, pero Bukele en El Salvador, por dar un ejemplo, es un poco más ambivalente en esta dimensión, y por lo mismo es que no me atrevería a decir que es un rasgo definitorio de todos estos casos. O la negación al cambio climático, que la vemos muy clara en Bolsonaro, pero por dar un ejemplo, en el caso chileno de José Antonio Kast no es una cuestión que está tan presente. Y aquí es donde volvemos a la metáfora de primas y primos, donde hay cosas donde se asemejan y otras donde uno puede encontrar áreas de diferenciación. Solemos pensar más en lo que los reúne, ¿no? Que en su diversidad, y tal vez que esto se deba al hecho de que cada vez más se mediatiza su aspecto transnacionalizado, el hecho de que tengan encuentros, y esto hace pensar pues que hay similitudes entre ellos. Y un foro muy visible desde México es la TEPAC. Entonces yo quisiera saber si nos puedes hablar un poco sobre esta, y si consideras que es el foro principal de encuentro o si hay otros, en fin, darnos tu opinión sobre estos encuentros concretos de la ultraderecha. Mira, yo creo que, como estábamos hablando antes, dado que la ultraderecha la podemos empezar a concebir como algo que tiene una dimensión transnacional, lo que es interesante es pensar cuáles son esos lugares de encuentro donde uno puede visibilizar a estos distintos primos a nivel global que se encuentran, ¿no? Y aquí yo me atrevería a decir de que hay dos quizás
instituciones, por así decirlo, que son las centrales. Una de ellas es CIPAC, que es la Conferencia de Acción Política Conservadora, que se hace en los Estados Unidos desde el año 1973, que tiene una larga trayectoria y que generalmente ha sido un evento que tiene un carácter mucho más nacional que transnacional, y que ha sido muy determinante para los debates políticos al interior de los Estados Unidos respecto a qué es lo que se va a definir como de derecha, cuáles son los ejes programáticos que se defienden, etc. Lo novedoso, hallo yo, es que últimamente CIPAC se está transformando en algo que no solo tiene impacto a nivel nacional de los Estados Unidos, sino que tiene mucha influencia a nivel transnacional, sobre todo para el contexto latinoamericano. Y lo que hemos visto es que Javier Milei va a participar a CIPAC, Bukele va a participar a CIPAC, y estos actores lo que hacen allí, como les decía, es visibilizar determinadas agendas que comparten, y ahí es donde uno puede darse cuenta de que se trata de verdaderos primos, y primos que a veces son hermanos, en el sentido que uno encuentra áreas comunes en las cuales todos estos actores dicen profesar ideas muy similares. Y aquí yo creo que hay dos ideas fuerzas que uno ha visto últimamente en CIPAC muy presentes. Una de ellas es la motosierra, pensando en Milei, que es esta idea de una agenda de atacar el gasto público, y ese ataque al gasto público va de la mano con una crítica muy radical a la izquierda, como decir de que la izquierda es responsable en el fondo de este crecimiento excesivo del Estado, del despilfarro, etc. Y eso comulga muy bien con determinadas ideas que siempre han estado presentes en CIPAC a nivel norteamericano y que conecta con las agendas de determinados actores de América Latina, como podría ser el caso de Milei. Y lo otro que uno también ve en CIPAC muy presente es la cuestión del conservadurismo moral. Y lo que es interesante aquí es cuáles son las narrativas que se generan. Uno de los conceptos claves que siempre aparece en CIPAC y en otros de estas redes similares es la del marxismo cultural. Y cuando se habla del marxismo cultural, viene esta idea de que el marxismo no es solo la doctrina económica clásica del marxismo, ¿no? De que existe en el fondo una clase explotadora y una clase explotada, etcétera, sino que el marxismo supuestamente, y esta es la invención de ellos, de que el marxismo, porque si uno se va a ver los textos de Marx no hay nada al respecto, pero esta es la invención de ellos, que el marxismo trae una agenda cultural que tiene que ver con lo que hoy en día se llama woke, con los valores progresistas, etcétera, y esos son los que todos ellos se están oponiendo. Pero insisto, lo interesante de CIPAC es de haber partido en los 70 y en los 80 como una institución muy de carácter nacional, hoy en día se está volviendo como algo bastante transnacional, con impacto, ojo, sobre todo en América Latina. Para los actores europeos, yo creo que CIPAC también lo observan, pero no tiene la misma relevancia. Y el otro actor que es bastante importante, quizás más en el cono sur o en América Latina y quizás menos en México y en América Central, es sobre todo una institución que es la que ha generado Vox, el partido populista de extrema derecha en España, que se llama el Foro Madrid. Y el Foro Madrid es una red transnacional que lo que busca justamente es generar una conexión entre lo que Vox llama la iberósfera. Y la iberósfera son todos aquellos actores que defienden la democracia liberal dentro de el mundo ibérico, que para ellos el mundo ibérico es España, Portugal y todo el resto de América Latina hispanohablante, por así decirlo. Y lo que ha hecho el Foro Madrid es generar encuentros anuales en distintas capitales de América Latina, donde logra aunar estos distintos actores de, sobre todo el Cono Sur, pero también de Colombia, de Ecuador, de distintos países, y los vincula con actores de la derecha populista radical europea. Entonces ahí nosotros vemos un intento deliberado de que estos distintos primos, que no se conocen entre sí, que pueden ser de segundo o tercer grado, se encuentren y empiecen a darse cuenta de que existen similitudes entre ellos, que hay prácticas, que hay narrativas, que hay estrategias que pueden compartir y que les pueden ser útiles para sus distintas luchas y debates políticos. Bueno, muy, muy interesante todo esto que nos comentas, Cristóbal. Y un poco retomando varias cuestiones que ya has mencionado, quisiera, digamos, preguntarte sobre el rol, digamos, de estos líderes o actores latinoamericanos en estas redes transnacionales, ¿no? Digamos, ya hablamos de su participación en estos encuentros, en estos foros, etcétera, pero quizá preguntarte si hoy en día podemos pensar que estos líderes o estos actores latinoamericanos tienen en estas redes un rol protagónico y hasta diría de liderazgo, o más bien es un rol más subordinado o más pasivo, ¿no? ¿Cómo ves eso? Mira, dos observaciones al respecto. Una primera observación que yo creo que es relevante de considerar es que cuando hablamos de estas distintas redes a nivel transnacional, como puede ser CIPAC o como puede ser el Foro Madrid,
La literatura académica por mucho tiempo asumió que estas redes existían para la defensa de valores progresistas. Pensemos en América Latina y las transiciones a la democracia, que es lo que nosotros sabemos de que se formaron distintas redes de apoyo transnacional, en concepto en inglés Transnational Advocacy Networks, que fueron muy importantes en la promoción de los derechos humanos, en la promoción de los derechos de los indígenas, de las mujeres, por dar un ejemplo, y que esas organizaciones a nivel transnacional lo que ayudaban es a vincular a distintos actores que estaban en América Latina, entregarles en el fondo herramientas, no solo monetarias, sino que también narrativas, estrategias respecto a cómo defender esas ideas. Y por mucho tiempo la literatura académica asumió que estas redes de apoyo transnacional defendían los valores progresistas. Y hoy en día lo que nos hemos estado dando cuenta es que estas redes de apoyo transnacional también pueden defender otro tipo de ideas que no son necesariamente las progresistas, sino que es más bien la agenda de la ultraderecha. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer quizás es traer a colación este debate teórico, académico que teníamos de estas redes de apoyo y ver cómo puede funcionar también para entender cómo está operando la ultraderecha a nivel internacional. Si tomamos en consideración ese debate, yo creo que la pregunta que tú haces, Juan, es muy pertinente porque lo que vamos a ver es que esta agenda viene, por así decirlo, desde el norte y que se difunde hacia el sur. Pero yo creo que también sería errado pensar de que esta es simplemente una imposición desde el norte hacia el sur, porque lo que sucede más bien es un proceso de diálogo. Y en ese proceso de diálogo, el sur lo que hace es apropiarse de determinadas ideas, las adapta a los contextos, y en ese proceso de adaptación puede suceder también de que el norte aprende algo. Y aquí es como tenemos que empezar a pensar este concepto de red. Porque yo creo que genuinamente, aun cuando muchas de estas ideas vienen desde el norte y se aplican hacia el sur, el concepto de marxismo cultural no lo inventó Milei, ni lo inventó Bolsonaro, ni lo inventaron en Estados Unidos, sino que proviene de la derecha populista radical europea y después se apropia, que es lo que vemos hoy en día, que también hay viajes en la otra dirección. La motosierra de Milei es un ejemplo, si queremos, de que hoy en día lo vemos en el debate de las elecciones en Alemania que hubo hace poco. Por dar un ejemplo, se empezaba a hablar de figuras como Elon Musk y de Milei como modelos que habría que imitar eventualmente. Entonces aquí vemos el diálogo que viene ahora desde el sur hacia el norte. Entonces yo creo que lo interesante, y ese es un debate abierto a seguir investigando, es ver cómo estas ideas viajan a los distintos contextos y inicialmente yo creo que viajan del norte al sur, pero simultáneamente vemos también un proceso de adaptación y de reagrupación y pueden haber viajes nuevamente del sur hacia el norte. Bueno, ahí una pregunta latente sería saber si te parece que Bukele, al igual que está emulando inspiraciones en América Latina, podría también inspirar hacia el norte. Y obviamente algo que nos viene a la mente es saber si la reelección de Donald Trump te parece un hito importante para la evolución de esas redes y de esos grupos políticos, o más bien si es una tendencia dentro de un camino que ya está. Mira, primero que nada sobre Bukele, yo creo que dentro de los distintos actores de ultraderecha que tenemos en América Latina, me atrevería a decir que es uno de los más peculiares. Pensando nuevamente en la metáfora que hemos estado hablando de los primos, yo creo que en esta junta familiar es un primo que está un poco más lejos. ¿Por qué me refiero que es un poco más lejos? Porque de partida, si uno ve la historia de Bukele, es una persona que viene del mundo de centro-izquierda, en realidad, que hace su carrera política defendiendo primero posturas bastante progresistas, que después rompe con el progresismo y también rompe con el aparato conservador y decide hacer su propio camino como un outsider populista, en el fondo. Y él después termina girando hacia posturas muy conservadoras en la cuestión moral y obviamente con cuestión de muy mano dura contra la delincuencia. Pero como conversábamos anteriormente, en la dimensión económica es difícil catalogarlo como neoliberal, lo cual lo aleja, por dar un ejemplo, a alguien de Milei y la motosierra. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿es de ultraderecha? Sí, es de ultraderecha, pero es un primo que está un poquito más lejano. Primero que nada por sus orígenes, y en segundo lugar, porque su agenda no comparte varios de los pilares que sí van a compartir, sobre todo la ultraderecha en el Cono Sur. Pienso en actores como Kaiser, como Milei, como Bolsonaro, que tienen esa agenda muy, muy neoliberal. Lo que tiene Bukele que lo hace muy atractivo para el escenario latinoamericano es que nosotros sabemos de que una de las demandas transversales de las sociedades latinoamericanas es la cuestión de seguridad. Y Bukele propone de que él lo ha logrado solucionar, lo cual en cierto sentido es verdad, porque la población en El Salvador se siente hoy en día más segura, pero lo que sabemos por el diagnóstico de distintas instituciones es que eso ha tenido un costo muy duro para el sistema democrático, sobre todo por la cuestión de los derechos humanos.
Entonces yo creo que muchas veces se emula esta figura de Bukele como el modelo exitoso para poder solucionar la cuestión de mano dura, de seguridad ciudadana, que es una de las demandas transversales que nosotros tenemos en el continente latinoamericano, y eso es lo que lo hace un modelo exportable en cierto sentido, o que por lo menos siempre aparece en campañas electorales en muchos países de América Latina. Y volviendo a la pregunta de Trump, yo creo que la reelección de Trump obviamente que tiene un impacto gigantesco para la ultraderecha a nivel global. ¿Por qué me refiero a esto? Primero que nada porque Estados Unidos es Estados Unidos. O sea, El Salvador tiene un impacto dentro de América Latina por el tema de la seguridad ciudadana, pero el impacto político real de El Salvador es muy pequeño, es muy distinto a lo que sucede con Estados Unidos, que es uno de los países, o si es que es quizás el país más importante en términos de poder geopolítico a nivel mundial, ¿no? Pero en segundo lugar, porque el caso de Trump yo creo que es también interesante porque nos muestra un camino respecto a cómo las ultraderechas evolucionan. ¿Se recuerdan ustedes que partimos esta conversación haciendo la distinción entre derecha convencional y ultraderecha? Históricamente nosotros asumimos que el Partido Republicano en los Estados Unidos era un partido de derecha convencional, el partido de Reagan, por dar un ejemplo. Hoy en día sabemos de que el Partido Conservador dejó de ser derecha convencional y pasó a ser ultraderecha justamente por el impacto de Donald Trump, que ha terminado capturando ese partido y lo ha terminado moviendo en una dirección determinada. Y por esto yo creo que es muy relevante porque en muchos países del mundo seguimos teniendo derechas convencionales y estas ultraderechas, pero yo creo que una pregunta que tenemos que hacernos es hasta qué punto esas derechas convencionales pueden terminar girando hacia la ultraderecha. Y si es que terminan girando a la ultraderecha, aun cuando esos actores se presenten a sí mismos como derechas convencionales, lo van a dejar de ser, como es el caso de los Estados Unidos. Este es un debate muy abierto en Europa Occidental, por ejemplo, donde vemos de que las derechas convencionales gradualmente han ido adoptando ideas de la ultraderecha, y producto de eso, en parte pierden su caudal electoral porque mucha gente prefiere ir al original y no a la copia, porque si el tema es inmigración y hay que ser duro en inmigración, la ultraderecha va a ser siempre más dura que esa derecha convencional. Y eso tiene un impacto muy dramático sobre los sistemas democráticos, porque una vez que las derechas convencionales desaparecen y las ultraderechas son las que ganan el poder, sabemos que esas ultraderechas obviamente lo que hacen es atentar contra ese mismo sistema democrático, que es parte de lo que estamos viendo en los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias, Cristóbal. De lo que hemos conversado, creo que nos vamos con muchas cosas que nos permiten aclarar estos fenómenos y también con preguntas, dado que se trata de fenómenos en proceso, ¿no? Así que te queríamos agradecer muchísimo. También recomendamos a quienes están escuchando que vayan a seguir los trabajos que Cristóbal ha realizado sobre el tema. Y bueno, nos despedimos aquí y pronto estaremos con un nuevo episodio sobre un tema relevante para nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Miradas sobre América Latina. Esta serie es producida por la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Hasta pronto para más reflexiones sobre la actualidad latinoamericana.